Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, hoy es sábado 2 de mayo del 2015. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Ayer, 1 de mayo, cientos de miles de trabajadores, jornaleros agrícolas e indígenas salieron a las calles a reclamar justicia laboral, social, penal y democracia. Hubo diversas marchas para conmemorar el Día del Trabajo y en la Ciudad de México se realizaron 2 movilizaciones independientes. Una de ellas fue encabezada por sindicatos y organizaciones integrados a la nueva Central de Trabajadores, en la que Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas y conductor de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, anunció que unirán diversas fuerzas para frenar las reformas estructurales que ha impulsado el gobierno federal, con las que han despojado a los mexicanos de sus derechos conquistados. Este 1 de mayo tenemos que iniciar la unidad de los trabajadores con el pueblo de México, con los maestros. Y este 1 de mayo debe de caracterizarse por la solidaridad entre todos nosotros. Los neoliberales continúan despojando a los mexicanos del territorio, del petróleo, del agua, de nuestras tierras. Los neoliberales buscarán los próximos días acabar con las pensiones y las jubilaciones. Por eso la solidaridad debe de ser importante. Donde haya una lucha en todo el territorio, ahí debemos de estar todos. El gobierno neoliberal va a continuar con su acto de represión contra todos los movimientos sociales. Lo único que buscan ellos es legitimarse a través del proceso electoral del 7 de junio. Hoy por todos los medios nos dicen que ir a votar es la democracia en este país. La democracia es la división de poderes. La democracia es el respeto a los derechos de los trabajadores, de los campesinos, de los indígenas, de los jóvenes estudiantes. La democracia es el respeto a nuestra nación. En la marcha de la nueva Central de Trabajadores participaron trabajadores del transporte de pasajeros del Distrito Federal, del Sindicato del Colegio de México, de las prepas del Distrito Federal, tranviarios, de las cajas de ahorro de telefonistas, de la sección 22, 18, 10 y 11 de Chiapas, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, aglutinados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de la Alianza de Trabajadores de México, de Servicios de Enfermeras y Formación de su Congreso, el Congreso Nacional, la Confederación de Jubilados Pensionados de Adultos Mayores, jóvenes estudiantes que conformaron su movimiento de trabajadores de la Normal de Ayotzinapa. También estuvieron, y hay que resaltarlo, muchísimos usuarios de la energía eléctrica. También estuvo Melitón Ortega, representante de los padres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, anunció que se sumarán a la lucha única. Estamos aquí para decirles que los padres y estudiantes seguimos en la lucha, a pesar del engaño de este gobierno federal que quiere sembrar
basurero de Cocula. Se equivocó, porque los padres y pueblo de México rechaza rotundamente a esa versión oficial. Queremos decirle, compañeros, que esto que sucedió el día 26 y la madrugada del día 27 de septiembre del año pasado fue la desaparición forzada. Pero también otro de los delitos, que es la tortura, la privación de libertad de los estudiantes. Le decimos también que fueron ejecuciones extrajudiciales. Por eso decimos que estos hechos del día 26 y 27 son de crimen de Estado y de lesa humanidad. Por eso a ellos tenemos que decir, juntar la fuerza que hoy requiere este país, de toda la clase trabajadora, amas de casa y todos los compañeros de la clase explotada, que tenemos que juntarnos para dar una lucha única. También se integraron a esta alianza jornaleros de San Quintín. Desde el Valle de San Quintín, Baja California, desde el Valle de la Sobreexplotación y del Salario de Hambre, reciban este saludo compasivo. Los jornaleros que se levantaron el 17 de marzo, los que dijimos basta, los que dijimos nosotros somos los que mantenemos al Estado del país con nuestras propias vidas. Cada producto que se llevan a los Estados Unidos, que se llevan a Gran Bretaña, que se llevan allá en Corea, en China, en Japón, llevan nuestras vidas. Nosotros somos aquellos que generan la economía nacional. Nosotros somos los que hacemos ricos a esos que de por sí están ricos. Nosotros somos los que le damos el salario a Peña Nieto y a todo su gabinete. Nosotros somos el pueblo que le da de comer al ejército mexicano y a todas estas fuerzas que reprimen el pueblo. Que decimos basta, y que hoy, en este día, hacemos acto de presencia aquí para decirles al pueblo de México y al mundo lo que hemos dicho desde el 17 de marzo. Kiko Vega no merece ser gobernador porque no tuvo la capacidad de darle solución a este problema tan sencillo y tan profundo de los jornaleros de Baja California. De igual manera, hemos entregado el problema de los jornaleros en la mano del gobierno federal, que tampoco le ha podido dar solución, porque patrón y gobierno son los mismos que viven a costillas nuestras. Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas, resumió cuál es el propósito de esta alianza. Se está articulando una alianza entre trabajadores de la ciudad y trabajadores del campo. Una alianza indispensable para poder detener la embestida patronal que desde los gobiernos neoliberales se ha montado en contra de los mexicanos para despojarnos del trabajo, de los derechos sociales, de las libertades democráticas, del agua, del petróleo, de todos los recursos naturales que hoy, con las reformas estructurales, pasarán a manos del capital internacional y de las empresas transnacionales, siempre que nosotros lo permitamos. ¿Lo vamos a permitir, compañeros? Claro que no. Vamos a defender nuestro territorio, vamos a defender nuestro patrimonio, vamos a defender a los pueblos originarios y sus bienes comunales.
nuestros hijos juegan entre lodazal, cual condenados a perpetuidad. Si nosotros generamos producción, que es la base de toda felicidad, porque no tenemos oportunidad de obtener tan solo una buena ración. Nos dicen que es por el bien de la nación, que la patria exige amor y abnegación. Habría que saber que entienden por amor y desde luego por abnegación. Ayer mismo, ayer 1 de mayo, hubo también una ceremonia oficial en Los Pinos. Ahí estuvieron todos los sindicatos afines al gobierno federal, el presidente y su gabinete. Y también hubo otras 2 marchas en el Zócalo. Una fue de la Unión Nacional de Trabajadores, pero ahí no hubo un discurso oficial ni un pronunciamiento. También estuvo nutrida. Y después de la marcha de la nueva Central de Trabajadores, llegaron los del Movimiento Proletario Independiente, que ya es tradición que ellos esperan a que terminen las movilizaciones independientes y llegan, hacen su mitin aparte. También hubo en varias entidades del interior de la República marchas, movilizaciones, y lo que más me llamó la atención es que tienen una diferencia sustancial a otras movilizaciones del 1 de mayo que reclaman mejores condiciones económicas. Esta reclama también democracia. Entonces eso ya es un avance en el pensamiento político de los trabajadores, porque sabemos ahora que sin democracia no hay justicia, porque están enquistados en el poder representantes de los empresarios, y ya ni siquiera de los empresarios nacionales, sino de los empresarios extranjeros. Sí, también es importante señalar que en el interior de la República los sindicatos de la nueva Central de Trabajadores participaron. Y es el primer acto conjunto de un esfuerzo de unidad de los trabajadores democráticos independientes que centralmente se fueron en el discurso en contra de las reformas estructurales, principalmente la reforma laboral, que ha traído como consecuencia la pérdida de miles de empleos. Más de 3,5 millones de empleos estables se han perdido con esta reforma, y sobre todo sobre las condiciones de trabajo que hoy se vive por parte de la clase trabajadora. La mayor parte de contratos a prueba, a través de la outsourcing, condiciones de semiesclavitud que se están viviendo, y eso nos permite entonces caracterizar a la nueva Central de Trabajadores como un referente ya, que tiene un diagnóstico importante de lo que está pasando en el país, que tiene propuestas de construir la unidad y sobre todo la solidaridad de los grupos que están luchando y que tienen conflicto. En esta unidad de convocatoria unitaria el 1 de mayo, se logró que encabezaran las madres y padres de los desaparecidos estudiantes de Ayotzinapa. Después estuvieron los jornaleros de San Quintín, y después todas las organizaciones que estamos en resistencia, el Sindicato Mexicano de Electricistas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, estuvieron también un grupo de mineros, que es importante señalar sobre las luchas que se están dando en todo el territorio. Por eso relevante que este 1 de mayo, a 126 años de la gesta histórica de los mártires de Chicago, que fue reprimida por los policías y asesinados muchos trabajadores, las demandas de la jornada de 8 horas tienen vigencia en la actualidad. Al final de la movilización entrevisté a los jornaleros de San Quintín que venían representando, y lo que comentaron es que el 24 de abril sí hubo reunión, sí estuvo el subsecretario de Gobernación y los senadores, pero que no los dejaron exponer sus demandas, y que les dijeron que hasta el 8 de mayo van a tener una nueva reunión a ver qué respuesta le dan a sus propuestas de que aumente su salario a 200 pesos, que haya jornada laboral de 8 horas y que los inscriban en el IMSS. Vamos a escuchar lo que dijeron, que en realidad dijeron que lo que les prometieron fue pura palabra, no hubo nada por escrito. Fueron el día 24, pero quedaron de ir para 8 de este mes. ¿A qué se comprometieron? De hecho, nada. La respuesta que nos va a llevar es el aumento que le están pidiendo de 200 pesos, pero no está hecho todavía. ¿Y la afiliación al Seguro Social? También, eso ya está avanzado, pero no hay un papel firmado todavía, es pura palabra. ¿Y si fueron los senadores? Sí, estuvieron presentes, pero no se resolvió nada. Estamos esperando hasta que firme el convenio, entonces estamos de acuerdo con eso.
El despertar del gallo. Bien, la pregunta del despertar del gallo el día de hoy es, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿quién es el responsable de garantizar la seguridad e higiene en el trabajo? Y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. El profesor Peña es jubilado y dice que siempre recordamos a los mártires de Chicago. Y el profesor Víctor Salinas me envió un WhatsApp para aclarar una llamada que hizo, que le faltaban algunas palabras, y dice que lo que nos comentó es que el notario 221, que es notario público, que certificó a la empresa que defraudó a varios trabajadores, investigadores, y entre ellos a él, es el mismo que certificó que Oceanografía tenía la experiencia y capacitación. Dice que, ¿qué pasa con esos notarios que certifican o dan su aval para defraudadores? ¿Qué se puede hacer, licenciado Luna? Pues hay un colegio de notarios, porque son los únicos que los pueden juzgar, porque acuérdense que el notario tiene fe pública. Bueno, pues entonces hay que denunciarlo ante el colegio de notarios. Lo mismo pasa con los contadores. También un contador alguna vez me quiso burlar y me dijeron, dile que lo vas a denunciar ante el colegio de contadores, y se puso en línea. Y otra pregunta, María García López me pregunta a mí, dice, en el fraccionamiento de Lomas de Atizapán han ido a decir que las escrituras no sirven, y para que nos den nuevas escrituras hay que dar datos e información y documentos, que el señor César Delgado es dueño de todo el fraccionamiento y el ESME no tiene nada que ver. Me pregunta que si es cierto. Pues mira, a la compañera le digo que hay varios vividores ahí en esa región, entre ellos este señor César Delgado, hay otro Jorge Sánchez, que fue el que inició todo el conflicto, y que se han querido adjudicar todo el fraccionamiento. Esto es ya por resolución judicial del Sindicato Mexicano de Electricistas, no tiene nada que ver estos señores. Yo le pediría a nuestra compañera que pase a la Secretaría de Economía y Estadística. Tenemos también un cuerpo jurídico que lleva todo el juicio y ya está en proceso de ejecución para que se pueda entregar el fraccionamiento a la autoridad, prácticamente al municipio, y que todos los que no tienen escritura se puedan restablecer su escritura para asegurar su propiedad. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. También saludamos a los colaboradores voluntarios, Antonio Peregrino Rojo, que nos está apoyando en los teléfonos. También hace una cápsula contra incendios, Joel Hernández, el Popeye, quien cada 8 días nos apoya aquí con todo lo que requerimos, el licenciado Jesús Luna, Andrea Luna, quien además de apoyarnos en los teléfonos, transcribe algunas de las entrevistas que aquí hacemos. También saludamos a David Muñoz. Él hace posible que usted nos escuche en su hogar porque maneja los controles técnicos. Muchas gracias a todos. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Jesús Luna, buenos días. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estamos? Pues hay mucha información sobre el tema de impartición de justicia en este país. Efectivamente, Martín, recientemente, la semana próxima pasada, el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, junto con 17 instituciones académicas más, emitieron un informe sobre la impartición de justicia en México. El índice que ellos toman incluso no lo hicieron solamente nacional, sino lo hicieron internacional, tomando como referencia 99 países, y México ocupa el lugar 79 en impartición de justicia, lo cual pues es preocupante, porque esto, dentro del informe, lo que ellos señalan son 3 aspectos que son fundamentales. 1, la justicia, la inmensa mayoría de la población la ve lejana. 2, hay un sistema de corrupción que está según el informe, que ataca todas las esferas del sistema de justicia, es decir, desde la Suprema Corte hasta el juez de cualquier agencia del ministerio, están imbuidos en algún acto de corrupción. Y 3, que es lo más preocupante, la gente ya no cree en la justicia. Entonces, esto es lo que está conllevando, y hacen a propósito de este informe 217 recomendaciones. En la esfera laboral, lo que se encuentra que ellos dicen que a pesar de la reforma que hubo en el 2013
que garantizaran una impartición de justicia más expedita, lo que se encuentra es un sistema más retardatario que con la aplicación de la anterior ley, con el agravante de que ahora los trabajadores lo máximo que pueden aspirar a tener es 1 año de salario si es que ganaran su juicio, y lo que detectan en materia laboral, porque todas las esferas del derecho, no hay una esfera del derecho que no esté permeada de este tipo de situaciones, pero en materia laboral, que es la que nos interesa, lo que menciona este informe es 3 aspectos que también son fundamentales. 1, la falta de preparación de los que imparten justicia en las juntas y tribunales de trabajo, es decir, llegan muchas recomendaciones, gentes que no saben, y es un problema. 2, gran parte de los que están integrados ahí tienen ciertos compromisos con algunas empresas. Y 3, principalmente es en el área del llamado derecho burocrático, pues las autoridades que son el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, pues se convierte en un defensor más de las entidades del Estado, es decir, de todas aquellas instituciones, empresas que están determinadas por el apartado B. No hay resoluciones en las que no salga. El 92% de las resoluciones que saca el tribunal son a favor de estas instituciones, es decir, está demasiado inclinada a la parte patronal, y eso es preocupante. Es algo que los trabajadores, yo creo que nos debería llamar la atención, y sobre todo creo que el llamado que se les puede hacer es: primero, tenemos que organizarnos. Parece una cantaleta, pero es una necesidad, tenemos que organizarnos. Segundo, tenemos que ejercer nuestro derecho, y el elemento más importante que creo yo es vital es que tenemos que exigir todos los mexicanos que haya justicia en este país. Y las juntas federales que están secuestradas, por ejemplo, el representante de los trabajadores es la CTM, así es, los sindicatos de la CTM. Por ejemplo, en la Junta Especial número 5, donde se ventilan los temas de los trabajadores del sector eléctrico, quien es el representante de los trabajadores es del SUTER, o sea, de los sindicatos charros que vienen avalando la privatización de la industria eléctrica, el que vienen avalando el tema del outsourcing, y agarra son los que tranquilamente, los laudos, por ejemplo, contrarios en contra del sindicato, los firma tranquilamente el representante de los trabajadores, pues que tiene ese interés, pues ya desde que lo ponen, y los puestos son por todo el sexenio. O sea, tienen secuestradas a las juntas, que sería uno de los temas que tendrían que abordar los trabajadores de los sindicatos democráticos para democratizar las juntas federales y locales y no dejárselas en manos de estos pillos que prácticamente se coluden con los patrones y gobiernos para violentar los derechos de los trabajadores. Efectivamente, así es. Bueno, pues si nos manda su colaboración, con gusto se la publicamos, licenciada, en www.frecuencialaboral.com. Y sus teléfonos, por si alguien tiene alguna duda de... Es 55 16 77 97 88. Y en otra información, el jueves 30 de abril del 2015 concluyó la 62 legislatura, es decir, los 3 años que duran los diputados federales en su cargo y la primera parte de 6 años que duran los senadores. Pero desde el domingo, algunos legisladores del PRI, PAN y PRD comenzaron a enviar boletines o declaraciones de prensa en las que se vanagloriaban diciendo que había sido una legislatura muy productiva. La pregunta es: ¿productiva para quién? Porque para la sociedad fueron pérdidas, empezando por la primera reforma que hizo esta legislatura, que fue la reforma laboral, que, como bien decía usted, licenciado Luna, se aprobaron que hubiera despidos a criterio del patrón exclusivamente. Si el patrón así lo decidía, pues despedía, y aprobó los contratos a prueba, las outsourcing, el pago de salarios caídos por solo 1 año en despidos injustificados, aunque el juicio dure mucho más, los contratos temporales. Posteriormente se aprobó la reforma educativa, que tiene en conflicto a muchos estados en el país. También aprobaron la reforma energética, con la que se avaló la venta de los bienes de la nación, también el sector eléctrico y petrolero, el despojo de las tierras cuando una petrolera o minera lo solicite, y hubo otras que fueron simulaciones, como la ley de consulta popular, que no puede consultar nada. Sí, incluso la Suprema Corte de Justicia dijo, bueno, pues es que no se puede, o sea, hicieron de tal manera el enredo que pusieron tantos candados que pues nada es posible consultar. En un comunicado de prensa, la Cámara de Diputados anunció
que en suma aprobó 34 leyes y 29 reformas constitucionales en estos 3 años, en tanto que Miguel Barbosa, perredista, presidente del Senado, dijo que ellos darán a conocer su numeralia de toda la cantidad de cosas que aprobaron el próximo miércoles. Sin embargo, en muchas de estas reformas, los legisladores votaron a favor porque vendieron su voto, Martín. Sí, o violaron la Constitución, afirmó la diputada federal Zuleima Huidobro, del partido Movimiento Ciudadano. Escuchemos lo que dijo en entrevista con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Dijo que lo que aprendió durante su estancia en la 62 legislatura es que todo es una simulación. Aprendí a decepcionarme de la Cámara de Diputados, de los propios diputados, que son los primeros que violan la Constitución, violan su propio reglamento y no pasa nada. Aprendí que venden su voto, que venden su dignidad por unos cuantos pesos. También aprendí que el engañar a los mexicanos, como lo han estado haciendo con todas las reformas estructurales, pues solamente va a seguir perjudicando a los mexicanos. Y decía que aquí solo deciden 3. Sí, en la Cámara de Diputados solamente deciden 3 legisladores. En esta ocasión son los presidentes de los grupos parlamentarios. En esta 62 legislatura fue el diputado Amalio Fabio, el coordinador del grupo parlamentario del PAN en turno, y igual en el PRD. Ellos fueron los que decidieron todo. Y entonces toda la infraestructura de la Cámara o todo lo que se está gastando el país en una Cámara de 500 diputados es dinero tirado a la basura, porque ya vienen con la línea de a favor o en contra de que van a... Bueno, puede ser a favor porque viene desde el Ejecutivo Federal. O sea, habemos varios diputados, sobre todo de izquierda, que estuvimos tratando de hacer razonar a los demás diputados de qué es lo que iba a pasar con la aprobación de tanta reforma. No escucharon, no quisieron cambiar nada que viniera del Ejecutivo, del Senado, absolutamente nada. Reconocían que no había manera de cómo modificarlo, aunque ellos no estuvieran de acuerdo con eso, pero en la tribuna, allá no se atrevían a decirlo. Es muy lamentable que en nuestro país esté pasando eso, porque falta ya un mes para la elección y todavía la nueva legislatura va a tener la oportunidad de seguir con la corrupción interna que hay en la Cámara, porque no se pudo hacer tampoco nada con eso. Y lo peor aún, que seguramente los que ya tienen seguro su lugar, que son los presidentes de los partidos políticos nacionales, va a ser exactamente lo mismo que pasó. Ellos fueron los mismos que integraron el Pacto por México. Entonces desde ayer ya se estaba como presumiendo que que esta legislatura fue muy productiva, tanto en el Senado como aquí. Pero ¿fue productiva para quién? Porque realmente hubo muchas reformas que afectaron a la sociedad. Entonces, yo creo que efectiva fue, pero en simulación. Eso es lo que en realidad pasó en la Cámara de Diputados. Sin debate, sin discusión, aprobándose cosas cuando los diputados ni siquiera estaban en el pleno. No hay tal productividad porque el hecho de hacer muchas reformas no significa que estén bien. En algunas ocasiones inclusive fue la Suprema Corte de Justicia la que dijo que había varias cosas inconstitucionales. Muchas cosas que afectaron a la sociedad, como la reforma laboral, la educativa y una ley que fue una farsa, que fue la ley de consulta popular, ¿no? La reforma energética. Ay, tantas cosas que se aprobaron, o sea, me refiero que bueno, nada más con la reforma educativa ahorita, o sea, irnos a esconder a otro lugar sin que la sociedad supiera qué es lo que estaba pasando, de los propios maestros, no supieran qué era lo que estaba pasando. Y ve, ahí están las consecuencias. No hay algo que en realidad ahorita se pueda palpar que haya beneficiado con las reformas que aprobó la mayoría en la Cámara. No hay nada. Dicen que el sistema de corrupción se va a tardar 2-3 años en poner en funcionamiento. Imagínense cuándo vayamos a ver los resultados. Es pura simulación, pura simulación. Pura simulación, y en casos no tan simulación como en la reforma energética. Lo aceleraron lo más que pudieron
Y bueno, y lo que estaban por aprobar pero se quedó pendiente fue la ley de cajas de ahorro y cooperativas de ahorro, en donde borraron la posibilidad de que existan las cooperativas. Y lo lamentable es que Dolores Padierna reconoció que ella estuvo en la comisión que hizo esta ley y que no consultaron a los cooperativistas. Vamos a escuchar lo que dijo sobre este tema. El objetivo era que la inmensa mayoría o la mayoría de los afectados, ahorradores de FICREA, pudieran resolverse su problema. Sabíamos que el 100% no se podía, pero al menos la inmensa mayoría era el objetivo. Y que no volvieran a pasar estas cosas. Sin embargo, el paquete que tenemos enfrente incluye la ley de cooperativas, que no fue discutida con los cooperativistas. Con las cooperativas ni las convocamos a platicar, ni se hizo de la mano con ellas, ni mucho menos. Y entonces necesitamos hablar primero con los cooperativistas y consensar el contenido de esta ley con los cooperativistas. Y hay muchas dudas, y hay muchas confusiones, y entonces necesitamos hablar con los cooperativistas para despejar las dudas y convencerlos de que esta es una buena ley. O sea, no quieren consultarlos para cambiar la ley, sino para convencerlos de que aprueben, de que estén de acuerdo con esa ley. ¿Y quién creen que estuvo ahí también en esa comisión? Que no pertenece ni a la Comisión de Hacienda ni nada. Es Javier Lozano. Y entre otras cosas, incluso sus correligionarios, otros panistas como Héctor Lario, criticaba que esta ley, esta reforma no tenía razón de ser, porque de lo que se trataba era de crear mecanismos para que ya no hubiera fraudes como FICREA. Y lo que hicieron fue rescatar a FICREA, Nacional Financiera va a poner el dinero, otro rescate. No han metido a la cárcel a los defraudadores, pero sí pasaron a rebanar a los cooperativistas. Sí, es muy importante el testimonio de la diputada Zuleima, porque debe de quedar muy claro a todos los mexicanos que la división de poderes ya no existe en este país. Que hoy es increíble que solamente 3 personas en la Cámara de Diputados sean los que tomen las decisiones de reformas tan trascendentales como la reforma energética, la reforma laboral, la reforma educativa. Y en el Senado de la República es lo mismo. Por eso los ciudadanos tenemos que organizarnos, y lo que establece la propia Constitución, por cierto, el día de hoy es la primera asamblea de la Constituyente Ciudadana y Popular. El artículo 39 de la Constitución es muy claro que cuando estos señores pues no tienen ya legitimidad, el pueblo es el que tiene que organizarse para poner un gobierno que realmente esté gobernando para el pueblo. Ya prácticamente son cotos de poder para cubrirse en todas sus corruptelas. Imagínate los panistas, ¿no?, metidos en este tipo de reformas cuando han estado todo el tiempo saqueando este país. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, para concluir el tema de la ley de cajas de ahorro, el senador Ángel Benjamín Robles propuso que se suspendiera esta iniciativa porque en realidad lo que estaban haciendo los senadores como Dolores Padierna y Javier Lozano, que aprobaron esta propuesta, era pues seguir la línea de los bancos, eliminar a todos los ahorradores independientes para obligarnos a mantener a los bancos, que ellos son los únicos que sacan ganancia. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. México es de los países que más bajo ahorro tienen en el mundo. Y dentro del ahorro, todos los países tienen un sector de ahorradores que tienen solvencia económica, que tienen resueltos problemas, y el ahorro popular. Y en la mayor parte de los países anda arriba del 30% el monto del ahorro popular. En este país anda rozando el 10%. Pero hace 2 años, cuando se hicieron estas leyes, no llegaban ni al 3%. Entonces, leyes que han venido dando funcionamiento en incrementar el ahorro popular, cambiar de repente todo este esquema y hacer cosas que no tienen ningún fundamento. A ver, vamos a ponerles un límite a lo que puede depositar alguien en una financiera popular. ¿Por qué? Porque es popular. No es más que la última intentona para desaparecer al denominado sector de la economía social y solidaria. No solo se pretende con esta minuta desaparecer a las sociedades financieras comunitarias, las SOFINCOS,
obligándolas a migrar de naturaleza, obligándolas a convertirse en sociedades financieras populares, sino que también las cooperativas de ahorro y préstamo se encuentran en claro riesgo de desaparecer como resultado de una errada política del gobierno federal, misma que se empeña en regularlas como si fueran bancos. Bueno, el primero que escuchamos fue Héctor Larios, panista, que se opuso a esta ley, y el segundo fue Benjamín Robles, del PRD. Y nos vamos a escuchar al bombero peregrino. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré de los riesgos de gas natural en unidades habitacionales. La mayoría de las unidades habitacionales en México están abastecidas con gas natural. Hasta cierto punto esto es bueno, porque se evitan los riesgos del llenado de tanques estacionarios o de los cilindros portátiles para gas LP, pero no están exentos de peligro. Pasa muy frecuente que los habitantes de un edificio se percaten de un fuerte olor a gas que sale de un departamento en el que no están las personas que viven ahí. La recomendación en este caso es que cierren la válvula de paso de gas que surte a ese departamento. Esta válvula está en los medidores, que normalmente se encuentran en la azotea o en un área cerca de las escaleras. Después de cerrar esta válvula, evacúen el edificio y llamen a los bomberos. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico: antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Nuevamente repuntó el desempleo durante el primer trimestre del año, y debido al aumento de la ocupación informal que afecta al 76% de los 52 millones de mexicanos que estamos en la población económicamente activa, no es posible mejorar la situación de las bajas pensiones en México. Eso lo advirtió la maestra Berenice Ramírez López, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y es secretaria académica también. Durante su participación en la Semana de la Seguridad Social, que se realizó en el Senado de la República, dijo que la mayoría de las pensiones de trabajadores son de 1 a 2 salarios mínimos, mientras que de los altos funcionarios superan los 25 salarios mínimos sus pensiones. Con las cifras que dio INEGI, nuevamente subió el empleo informal al 58.5% de la población ocupada. ¿Qué pasó con la estructura productiva de nuestro país para tener esos resultados? ¿Por qué tenemos nada más un 41% de la población ocupada con esquemas formales? ¿Por qué solamente el 32% de la población económicamente ocupada en este momento está aportando para una pensión en el futuro? Es muy preocupante que la falta de inversión productiva que dinamice el mercado interno, que apoye a pequeña empresa, que apoye a mediana empresa, no ha habido. Se ha destinado casi todo a apoyar esta perspectiva exportadora del país y el 36% del empleo se está generando en el sector de los hogares. Ahí hay que hacer una serie de incentivos para poder corregir esto que le ha pasado a la seguridad social, que es una franca crisis de la seguridad social contributiva. Pero eso no lo es todo, sino que en aquellos sectores, empresas y negocios e instituciones que generan el otro 63% del empleo, encontramos que hay 7 millones de trabajadores que, estando en el sector formal, tienen un empleo informal, porque son contratados por honorarios, son contratados por obra determinada, y ahí no vemos que se haga nada para que esos 7 millones de trabajadores que tienen que contribuir a la seguridad social, contribuyan, y de esa manera fortalezcan a la seguridad social. Y llama mucho la atención que cerca del 65% de los que obtienen una pensión sean hasta 2 salarios mínimos. Ay, mamá. ¿Qué va?
qué nos vamos a reír para no llorar? Nos vamos a reír para no llorar porque en la Semana de la Seguridad Social que se realizó en la Cámara de Senadores, dijo el representante en México del Banco Interamericano de Desarrollo, David Kaplan, que la mini ayuda para los viejitos que se ha estado dando en México como en toda Latinoamérica, porque fue una directriz del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, les ha dado más salud mental y participación económica a los viejitos. Y entonces, según dice él, algunos estudios, y a la hora de las preguntas no se podían hacer de viva voz, sino por escrito. Yo le pregunté, le mandé un escrito para decir que, bueno, que si él tendría más salud mental con una pensión de 500 pesos. Y a lo que respondió que reconocía que era una pensión muy baja lo que se pretendía dar con la pensión universal. Vamos a escuchar. La pregunta es, ¿usted gozaría de mejor salud mental con una pensión de 500 pesos mensuales? Agradezco la oportunidad de aclarar. Creo que 500 pesos es una pensión muy baja y estoy totalmente de acuerdo. Bueno. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. Evaristo Serrano de Tlahuelilpan. Él envía saludos a Martín Esparza de todos los campesinos de Tlahuelilpan. Socorro López dice que su opinión sobre la reforma educativa es que cambien todos los programas de educación porque la reforma actual no contempla eso y solo afecta a los trabajadores. Rocío Aguilar dice que debemos festejar a la clase obrera, pero no debemos olvidar a los niños trabajadores que no deberían estar en esa línea. Ernesto Barambila saluda a todos los que estamos transmitiendo en el programa. Margarita González, trabajadora social, dice el programa de Frecuencia Laboral y otro que dirige la señorita Arellano son los únicos que tienen mi credibilidad. Pedro Calderón Flores de Pachuca felicita a un servidor y a todos los que estamos aquí en la lucha, dice felicitaciones y bueno, por mi cumpleaños que es el próximo 5 de mayo. Muchas gracias. Ahorita te ponemos las mañanitas. Magdalena Olivares dice que le dijeron que hay un sistema de pensión que se puede gestionar con en el cual hay que pagar, que si le pueden dar un poco de información, licenciado Luna. Pues si me puede hablar porque es bastante amplio eso. ¿A qué número? 5516-779788. O que le escriba su correo electrónico. Bueno, Frecuencia puede Laboral. encontrar los datos si visita nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Ahí hay un botón naranja que dice Conoce tus derechos. Le da clic y ahí vienen los datos del licenciado Luna. Solamente una información. Hay una caravana nacional por la defensa del agua, el territorio, el trabajo y la vida. Esta caravana inicia el 11 de mayo y llegarán al Distrito Federal el 22 de mayo. Son 3 rutas, recorrerán más de 75 poblaciones y ciudades de 27 estados de la República. Si quiere más información, hay un blog que se llama Caravana por la Vida, mx.blogspot.mx. Y hay más información, hoy se reúnen la Asamblea Constituyente, ¿no? Sí, es la primera asamblea de la Constituyente Ciudadana y Popular. Esto va a ser allá en Calzada del Hueso, en Deportivo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Va a estar el obispo Raúl Vera. Habrá una rueda de prensa a las 9 de la mañana y a las 10 de la mañana iniciará el evento. Va a haber una conferencia magistral del padre Raúl Vera y es un proceso al margen de los partidos políticos para que desde el pueblo podamos poner al gobierno que merecemos, al que queremos, al que defienda nuestro territorio y defienda nuestros derechos como mexicanos. Bueno, y esta asamblea se está realizando en realidad por toda la serie de reformas estructurales que pues han dado al traste con los principios de justicia y desarrollo de la Constitución. Entonces están planteando volver a la Constitución del 17, porque hay más de 650 reformas que se le han hecho, más las 29 que ya dijeron que le hicieron en esta legislatura, pues entonces sí, ya casi la eliminan. Sí, y también a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, hoy hay un festival para los niños, inicia a las 10 de la mañana en el auditorio de
Insurgentes número 98, la entrada es libre, habrá pues bastantes actividades para los hijos de los trabajadores y la entrada es general. Muy bien, tenemos más información. Sí, el 28 de abril conmemoramos a las víctimas por el trabajo, aquellas personas que han quedado inválidas o han muerto por el trabajo que realizan. Es una fecha que comenzó a conmemorarse en 1969, que murieron 78 mineros de Farmington, Virginia, en Estados Unidos. Los sindicatos promovieron el 28 de abril como memorial. Con el tiempo las instituciones se apropiaron del día y hoy se dice que es el Día de la Seguridad e Higiene según la Organización Internacional del Trabajo. Comentó en entrevista con Frecuencia Laboral, espacio donde los trabajadores son la noticia, el doctor Luis Manuel Pérez Pantoja, investigador de salud de los trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco. Yo creo que hay que penalizar, hay que meter a la cárcel a aquellos empresarios que provoquen muertes o lesiones permanentes a sus trabajadores. ¿Qué le pasó a Germán Larrea después de haber matado a 66 trabajadores? ¿Qué multa va a compensar? Una deficiencia que tiene nuestro marco normativo es que no existen sanciones penales derivadas de las lesiones y de las muertes causadas por el trabajo. El lema de la OIT de este año era crear una cultura de prevención en materia de salud y seguridad en el trabajo. Pero existen las campañas, realmente no he visto que haya esas campañas y lo que sí he visto es la ausencia de las autoridades laborales y del IMSS. Totalmente de acuerdo. Yo diría que la falta de un Estado de Derecho que priva en México se está reflejando también en la salud de los trabajadores. Es decir, no se están aplicando las normas que tenemos, ya que tenemos un marco normativo que no podríamos decir malo, pero no se aplica. Y hay un capítulo de trabajadores agrícolas en la Ley Federal del Trabajo, donde se dice, por ejemplo, que el patrón les debe dar vivienda higiénica con los servicios, y todos vimos las fotos y los videos que salieron de casas hechas con plástico. Ese es un problema. Que esté diciendo el secretario del Trabajo que hay 2,5 millones de niños trabajando, pero qué descaro del señor. Él es el encargado de vigilar que no ocurra eso. Pues están tan mal las autoridades del IMSS, del ISSSTE y de la Secretaría del Trabajo en materia de seguridad e higiene, que dice el doctor Pantoja que ni siquiera tienen la lista actualizada de los accidentes de trabajo. La que existe es del 2013, ni siquiera han sacado del 2014 ni del 2015, y ya con esas cifras antiguas dicen que se redujeron los accidentes, pero no están tomando los últimos accidentes que ha habido en Pemex, sobre todo, que tampoco castigan a las outsourcing. Y como vemos, no hay realmente inspección en el trabajo. Sí, no, es una constante ya que las comisiones de seguridad e higiene en el trabajo no funcionan. Y además el presupuesto que se les da, y recordemos que los empresarios, la mayoría, no reportan los accidentes de trabajo. Al trabajador le dicen, bueno, te vamos a atender médicamente, no lo reportes. Y resulta que cuando ya medio se compuso el trabajador de ese accidente, lo despiden. Y entonces son una de las formas, además también del quebranto que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque no se registran y además no se revisan las cuotas obropatronales que pagan por riesgos de trabajo las empresas. Claro. Bueno, el llanero Solitito, ¿sí lo conocen? Sí, claro. Para quienes andamos en mítines, marchas y plantones, pues sí lo conocemos. Está pidiendo nuestro apoyo. Vamos a escuchar. Mi nombre es Enrique Cisneros Luján, la gente me conoce más como el llanero Solitito. Soy del CLETA, fundador de la organización desde 1973, con más de 40 años de trabajo solidario con una cantidad de organizaciones y de movimientos sociales. En la actualidad seguimos haciendo el trabajo con muchas limitaciones económicas, producto de la misma realidad que estamos viviendo, lo que nos lleva a que para poder seguir manteniendo nuestros proyectos pedimos el apoyo de los compañeros, del cual pensamos que se puede objetivar programando funciones del llanero Solitito en sus comunidades. Yo tengo trabajos campesinos, obreros, estudiantiles, etcétera, y dentro de estos trabajos que hago, bueno, pues pedimos una cooperación.
Normalmente, digamos, porque la gente me dice, bueno, ¿cuánto es lo que ustedes lo que piden? No, yo nunca he querido que mi trabajo se convierta en una mercancía. Hemos solicitado 3,000 pesos por una función para organizaciones sociales y ONGs, etcétera, y 5,000 pesos a instituciones. Para localizarnos, les voy a dar un número telefónico que es el 55 17 83 29 18 y también un correo electrónico @cisneros @machetearte.com. Bueno, tenemos más información. Dice el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, quien estuvo en la Cámara de Diputados, que va a haber tolerancia para quienes quieran hacer manifestaciones públicas o llamar a no votar, pero a 50 metros de las urnas. Ya si quieren robárselas o boicotear, entonces se les va a detener en flagrancia por vandalismo. Pero dice que no solo en esa tesitura están los padres de familia de los 43 desaparecidos, sino que también hay delincuencia organizada que pueda incurrir en eso. Vamos a escuchar lo que dijo, porque dice que hay 12,000 elementos para resguardar las elecciones. Y es muy clarito, in situ y en flagrancia, detención si se está haciendo actos de vandalismo y actos que afecten a terceros. Había 46 ayuntamientos tomados cuando yo llegué, de 81. Hoy quedan menos de 5. Acuérdense que hace algunos meses había incertidumbre de si iba a haber elecciones. Por supuesto que va a haber elecciones. Si se oponen, ¿qué van a hacer? Yo lo que le he dicho a los líderes políticos, a los liderazgos sociales, a las candidatas y candidatos, escuchen a los familiares. Escuchen, porque cuando ellos están planteando que no se realice la elección, ¿qué hay en el fondo? Un planteamiento de no votar por la narcopolítica. Para ellos la idea de votar es llevar a presidencias municipales a delincuentes como el que gobernaba en Iguala. Pero por muy legítima que sea su reclamo, ellos no nos pueden negar nuestro derecho de votar. Hay un sector de grupos de delincuencia organizada que tienen su presencia en Guerrero y es innegable. Yo espero que no irrumpan en el boicot a la elección el 7 de junio. También espero que no irrumpan a boicotear la elección los familiares y el movimiento que se solidariza con el tema de los 43. Si alguien el día de la elección, y tenemos que ser tolerantes con ellos, reparte un volante para llamar a no votar, está en su derecho. No hay problema. Si alguien se presenta con una cartulina a 50 metros de donde está la casilla instalada, está en su derecho. Pero que no se vayan a atrever nadie a querer llegar encapuchados a impedir que se instale una casilla, porque habrá seguridad que es para garantizar nuestro derecho de votar. Con respecto a los 22 municipios donde hay una presencia clara del crimen organizado, porque es donde se siembra además marihuana y amapola, somos el primer productor de amapola en el mundo. Y entonces, por supuesto que hay más de 12,000 elementos del ejército en el operativo Tierra Caliente, más de 1,200 elementos de gendarmería. Es hora de irnos. La semana próxima les damos la respuesta del despertar del gallo. Martín. Bien, no se les olvide lo de la caravana, lo de la primera asamblea constituyente y popular y el festejo del Día del Niño en el ESME. A las 9:30 en Villacuapa. Y un abrazo a Martín por su cumpleaños, esperemos que cumpla muchos más. Sí. Gracias. Felicidades.